Más de 3 años dedicados a las empresas de fondeo dan para conocer muchas empresas. He pasado por empresas de una fase, de 2 fases, de fondeo instantáneo y sin mencionar las que te permiten bots de alta frecuencia. Y el punto de todo esto es que no pienso que exista una empresa de fondeo perfecta. No obstante, hay casos en los que es evidente cuando una empresa puede ser mejor que otra. Cuando hablamos de empresas de fondeo, al menos para mí, para considerarla buena, necesita cubrir ciertos parámetros. El primero es el tiempo. Si lleva menos de un año, para mí es una empresa que está en crecimiento, y si lleva menos de 6 meses, básicamente prefiero no invertir en ellas de momento. Personalmente, para tomarme en serio una empresa debería tener al menos 2 años en el mercado. Para alguien inexperto en las empresas de fondeo puede pensar que 2 años no es mucho tiempo, pero los que de verdad vivimos de las empresas de fondeo sabemos que las que más tiempo lleva son FTMO, que está desde 2014, y después le sigue The Fires, que se fundó en 2016. Todas las demás como mucho llevan 2 o 3 años establecidas, me refiero a las que más tiempo llevan después de esas dos. La segunda característica que tengo en cuenta es la innovación. No llevo la cuenta de todas las empresas que he probado, pero auguro que seguramente más de 20. Y todas al fin y al cabo ofrecen lo mismo, 2 fases con un 8 o 10% de profit en la primera fase y 5% para la segunda. En fin, nada nuevo realmente. Así que cuando una empresa ofrece algo a mi parecer novedoso, al menos capta mi atención. Y la tercera característica y más importante es que se conozca el CEO de la empresa o los miembros de la administración de la propia empresa. Hace 2 meses subí este vídeo sobre la empresa de fondeo instantáneo SeaWorld de StockNet Institute y tuvo mucha relevancia, de hecho muchísima, en el sentido de que la empresa gustó mucho y a día de hoy, por ejemplo, en otras redes sociales tengo hasta vídeos sobre la empresa con más de 100.000 visitas. Y las visitas no quieren decir nada realmente, pero es una muestra de que a veces hay empresas que no tienen mucha visibilidad, pero cuando la gente las conoce sabe distinguir cuando una empresa ofrece algo diferente a las demás. Por ejemplo, estarás viendo en pantalla casos de seguidores que compraron cuentas hace ya un tiempo y han escalado y retirado, y uno de ellos hizo hasta más de $1.600. Y es que SeaWorld, aparte de estar operativa desde 2021, cuando hablamos de innovación hay que darle su lugar. Muchos, incluido yo, la conocimos por ser una empresa de fondeo instantáneo, es decir que pagas por el tamaño de la cuenta que quieras y ya estás fondeado sin tener que hacer pruebas ni exámenes. Quizás ahora no sea la mayor innovación el fondeo instantáneo porque ahora existen múltiples empresas que lo ofrecen, pero StockNet Institute fue de las primeras. Aparte del fondeo instantáneo en sí, lo que lo caracteriza como empresa es el sistema de escalado, y es que cada 10% que haces te duplican el capital. Además, el profit que estás haciendo puedes retirarlo cada semana, y es que el negocio del escalamiento es absurdamente rentable. Puedes empezar con una cuenta que te cuesta $100, que es la de 1.250, y escalarla hasta 1.28 millones. Claro, esto no será de la noche a la mañana, pero el límite está en nosotros y nuestra operativa. En el vídeo anterior enseñaba cómo yo personalmente estoy ahora mismo en una cuenta de 20.000 que empecé escalándola desde la más baja, que es la de 1.250, y posteriormente, como te la duplican cada 10%, la fui subiendo a 2.500, luego a 5.000, 10.000 y hasta llegar a donde estoy ahora mismo, que es 20.000. Al contrario de los influencers que hacen porcentajes absurdamente altos al mes, yo no te voy a vender la película de que la escalé en 4 días, de hecho tardé aproximadamente 3 o 4 meses, porque como digo siempre, a nosotros lo que nos interesa es retirar, no retirar rápido. Pero de todo el tema del escalamiento ya hablé en el vídeo que te enseñaba antes. El punto con la innovación de SeaWorld es que aparte de todo lo que te he dicho, tiene un sistema de pagos que no tiene ninguna otra empresa, y quiero que guardes este vídeo para cuando otras empresas quieran copiar su tecnología, porque estoy seguro que otras empresas posteriormente copiarán ese sistema de pagos. Y es que desde que pasa por el sistema de verificación, una vez aprueban el pago, cuando ya le das a retirar, usan un software que literalmente tarda segundos en llegar a tu banco. En mi caso yo retiro por Wise. Aparte de esto, SeaWorld no se queda solo en una empresa de fondeo instantáneo, tiene también pruebas de 2 fases y objetivamente no tiene nada que envidiarle a ninguna otra empresa. Tiene buenos precios y buenas condiciones. De hecho, acaban de crear literalmente un plan de fondeo instantáneo que no tiene drawdown, es decir que no tiene pérdida máxima ni diaria ni total. Pese a que no tenga drawdown, tiene alguna regla de lotaje y de operaciones, y aunque puedas retirar cada viernes te pagan el 15%. Puede parecerte poco, pero hay plataformas como Darwinex que te ofrecen la misma repartición de beneficios. En definitiva, no quiero decirte que sea el plan perfecto, sino más bien que sepas interpretar la variación de planes que te da, porque quizás a mí, por ejemplo, de SeaWorld lo que más me puede gustar puede ser el plan de escalado, mientras que a otro puede ser las cuentas de 2 fases y a otros puede ser este mismo plan sin drawdown. El punto es que es de las pocas empresas que tratan de innovar, y sé que StockNet, por cierto, si me escuchas a veces llamarla StockNet Institute y otra SeaWorld, es que la compañía en sí se llama StockNet Institute, pero el producto en sí es SeaWorld. Como decía, sé que no es tan conocida de momento en habla hispana, pero en parte lo entiendo. Hay empresas que para destacarse hacen giveaways absurdos sorteando Lamborghinis y otras ofreciendo descuentos del más del 50%. En fin, publicidad muy agresiva. Y no quiero decir que esa publicidad sea mala, simplemente que es más fácil destacarse así.
así. Como mencionaba antes, algo muy importante es que una empresa de fondeo tenga en ojo público al CEO de la empresa. En este caso, SeaWorld no tiene un CEO, sino que tiene dos, Nick Hall y Aaron Wright. Estaréis viendo sus respectivos Twitter ahora mismo. Yo personalmente no tengo contacto con ellos, pero sí que tengo contacto directo con Jack Wood, que es el director de operaciones comerciales de la empresa. Y es que si viste el primer vídeo que hice sobre SeaWorld, habrás notado que ni siquiera tenía un código de referido ni nada parecido. Simplemente recomendé la empresa porque objetivamente me gusta y pienso que poco a poco irá cogiendo más reconocimiento. A día de hoy, SeaWorld me ha regalado un código de referido que te da un 10% de descuento, pero antes de regalártelo, no todo es perfecto. Como te decía antes, la empresa tiene sede en Reino Unido y si llevas mucho tiempo usando empresas de fondeo, habrás notado que varias de las que son de Reino Unido a veces tienen un inconveniente con la traducción de la página. Y si la traduces puede darte un error de traducción, entonces es mejor no traducir la página. Así que como sé que no todos tienen una gran comprensión del inglés, voy a enseñarte los planes para que no te confundas a la hora de comprar una cuenta. Una vez entras a la página web tienes que crearte una cuenta. Puedes elegir si crearla con tu perfil de Facebook, con tu cuenta de Google o con tu email normal, como tú prefieras. Una vez dentro vemos esta interfaz en la que a mí me sale mi cuenta de 20.000 que está ahora mismo así, pero si no has comprado nada pues todavía no te saldrá ninguna cuenta aún. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a Plans o planes en inglés. Por aquí vemos los 4 planes que tiene. El Evolution, que es el plan de escalado, el que te duplican la cuenta cada 10%, luego el Endurance, que es como el común, el de 2 fases, donde tienes que hacer un 8% en la primera y 5% en la segunda. Échale un ojo a los precios porque son más que buenos a comparación de otras. Y luego tienes los Sprints, que son como pequeños desafíos. Y el Inception, que es el nuevo plan de fondo instantáneo sin drawdown, es decir, que no tienes límite pérdida diaria ni total, es decir, que es tuya hasta que la llevas a cero. También es cierto que te pagan el 15%, que puede parecerte muy poco, pero también lo justifica el precio, es decir, a nivel de proporción está bien. Recordemos que normalmente las empresas de 2 pasos ofrecen un 80% más o menos de reparto de beneficios, las de un paso también, y las de fondo instantáneo la mayoría ofrece 50 o 55% de reparto, y StockNet es casi la única que te da un 60%. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se compraría una cuenta de fondo instantáneo para que no haya ninguna duda. Nos vamos a Evolution, luego salen las dos opciones, estándar y dinámico. Yo en mi caso siempre elijo estándar porque el dinámico te da más drawdown, pero también escalas cada 15% en vez de cada 10%. Selecciono MT4 y por ejemplo veamos la cuenta más básica, que es la de 1250. Bajamos y vemos que pone 400 Seacoins, que es la moneda de la página, digámoslo así, y entre paréntesis $100. Básicamente usan monedas propias de la empresa por el software de sistema de pagos instantáneos que te mencionaba al principio del vídeo. Aquí donde dice aplicar es donde va el código de referido o de descuento, que en mi caso es Enigmatic10 en mayúsculas. Lo pones aquí y le das a aplicar y verás como en este caso son $10 de descuento, y ahora estaréis viendo el mismo ejemplo pero con una cuenta de 2 fases de $50.000. Lo mismo, yo añado MT4, 50.000 y como veis cuesta $300, y con el código de Enigmatic10 en mayúsculas se te quedan 270. Luego para pagar pues puedes hacerlo con monedas de la página, luego también puedes pagar con cuenta bancaria, tarjeta, donde también aceptan Apple Pay y cripto. Hay algunas personas que por mera inexperiencia dicen que es una empresa cara cuando ven los precios de la cuenta Evolution, la del plan de escalado, pero es simplemente porque nunca han comprado una cuenta de fondo instantáneo. No quiero decir nombres de otras empresas, pero si buscáis en Google veréis que literalmente SeaWorld es de las empresas más competentes en cuanto a precios de fondo instantáneo. Tenemos que recordar que una cuenta de fondo instantáneo no tiene nada que ver con una cuenta de fondeo en 2 fases. En definitiva, si me conoces ya de un par de vídeos habrás notado que no soy partidario de casarme con solo una empresa de fondeo. A mí me gusta diversificar en varias. Por eso precisamente soy de los únicos que tiene un curso literalmente hablando solo de muchas empresas de fondeo. Pero como te decía antes, hay empresas que simplemente necesitan un poco más de visibilidad para darse a conocer, y pienso que poco a poco StockNet está ganándose su lugar. Recuerda siempre tener una gestión de riesgo controlada y darle valor a tu dinero. Tienes el link de la empresa con mi código de descuento en la descripción, y también tienes mi canal de Telegram y mi contacto personal. Si quieres conocer más sobre StockNet Institute, no olvides de ver este vídeo que te estará apareciendo en pantalla. Nos vemos.